Hola, hola neuronas, mi nombre es Raúl Izquierdo y esto es Paraceta Go. El día de hoy vamos a hablar acerca de las anemias, un tema bastante interesante y bastante común, sobre todo en la consulta pediátrica. Ya voy a hacer un video sobre anemias en los pacientes pediátricos. Hoy quiero hablar acerca de la clasificación, la fisiopatología y darles sobre todo algunos tips para que puedan diagnosticar con mucha mayor facilidad los diferentes tipos de anemia. Para poder hablar acerca de la anemia tenemos que primero entender cómo se forma un glóbulo rojo o eritrocito. Los eritrocitos se forman a partir de un proceso llamado eritropoyesis. La eritropoyesis es un proceso que va a ocurrir en los huesos, sobre todo en los huesos largos como en el fémur, gracias a una hormona llamada eritropoyetina. ¿Qué hace la eritropoyetina? Estimula la eritropoyesis. ¿Pero qué es la eritropoyesis? Es la diferenciación de una célula madre hasta llegar a un eritrocito. La célula madre va a pasar a ser un proeritroblasto, un eritroblasto, un hormoblasto y después llega a ser un reticulocito, muy importante, y después este reticulocito pasa a ser un eritrocito. Aquí presten muchísima atención. Para que una célula madre pase a llegar a ser un eritrocito, necesita ciertos nutrientes y son la vitamina B12 y el ácido fólico. Eso es muy importante que lo entiendan para que después vean por qué ocurren ciertos tipos de anemia. Vientos. Entonces, pasa a ser una célula madre, llega a ser un eritrocito gracias a la vitamina B12 y al ácido fólico. Ya tengo después un eritrocito. Este eritrocito tiene una proteína llamada hemoglobina y la hemoglobina es rica en hierro. Gracias a la hemoglobina nosotros podemos transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos y después desechar el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones para que se vaya el dióxido de carbono. Hay tres elementos que debemos recordar de la formación de un glóbulo rojo o eritrocito. 1. La eritropoyetina es la hormona que estimula la eritropoyesis. La célula madre se diferencia en un eritrocito gracias a dos nutrientes muy importantes, vitamina B12 y ácido fólico. ¿Okay? Y por último, la célula última o anterior a un eritrocito es un reticulocito, ¿ok? Eso ténganlo muy presente. Además de que la hemoglobina es rica en hierro. Ahora sí, comencemos a hablar acerca de la anemia. ¿Cuándo hablamos de anemia? Cuando hay una disminución de la hemoglobina circulante en el organismo por debajo de ciertos límites. ¿Qué? Cuando disminuye la hemoglobina por debajo de ciertos límites. En el hombre, por debajo de 13. En la mujer, por debajo de 12. Y en la mujer embarazada en el primer trimestre por debajo de 11. Ya en el segundo trimestre y en el tercer trimestre ya es por debajo de 10.5. ¿Cuáles son los valores normales de hemoglobina en el hombre? De 16 más menos 2 gramos sobre decilitro y en la mujer de 14 más menos 2 gramos sobre decilitro. Recuerda, anemia es la disminución de la hemoglobina por debajo de ciertos límites. ¿Cuáles límites? Estos. Ahora, ¿cómo clasificamos la anemia? Hay tres clasificaciones. La primera, según la Organización Mundial de la Salud, en grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es de 13 a 10 gramos sobre decilitro. Grado 2, de 9.9 a 8 gramos sobre decilitro. Grado 3, de 7.9 a 6 gramos sobre decilitro. Y por último, grado 4, por debajo de 6 gramos sobre decilitro. ¿Ok? La grado 1 es una anemia leve. Grado 2, una anemia moderada. Y grado 3 es una anemia grave o severa. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la segunda clasificación, que es la clasificación morfológica. Y esta tiene dos características, el tamaño y el color. El tamaño de un eritrocito lo sabemos por el volumen corpuscular medio, que es el valor medio del tamaño que tiene un eritrocito. Y va de entre 80 a 100 femtolitros. Después tenemos el color. El color lo determinamos por la hemoglobina corpuscular media, que es el valor medio de concentración de hemoglobina que tiene un eritrocito. Y va de 27 a 34 picogramos. Vientos, según el tamaño, un eritrocito puede estar macrocítico, normocítico o microcítico. Macrocítico cuando es muy grande, normocítico cuando está de tamaño normal y microcítico cuando es muy chiquito, ¿ok? Obviamente microcítico es por debajo de 80 femtolitros y macrocítico es por encima de 100 femtolitros. Bien, después nos vamos al color. El color lo va a dividir en hipercrómico, normocrómico e hipocrómico. Hipercrómico cuando está muy coloreado porque tiene mucha concentración de hemoglobina, ¿ok? Normocrómico cuando la concentración de hemoglobina es normal. Y hipocrómico cuando está menos coloreado. ¿Por qué? Porque la concentración de hemoglobina es menor. Y ya por último tenemos esta clasificación que es la clasificación fisiopatológica. Y tenemos las anemias no regenerativas y las anemias regenerativas. Las no regenerativas, como su nombre lo dice, no se regeneran glóbulos rojos. Entonces el problema está en la médula ósea. Entonces es una anemia también conocida como central.
¿ok? Y las anemias regenerativas significa que sí hay una regeneración de glóbulos rojos, es decir, que el problema no está en la médula ósea y por ende estamos hablando de una anemia periférica. Esto es súper importante. Y ahora, ¿cómo sé cuando una anemia es no regenerativa y cuando sí es regenerativa? ¿Se acuerdan que les hablaba de los reticulocitos? Que los reticulocitos eran la célula antes de convertirse en un eritrocito. Bueno, cuando nosotros tenemos una anemia, el organismo empieza a liberar reticulocitos inmaduros a la sangre, al torrente circulatorio. Entonces, si estos reticulocitos aumentan, entonces estamos hablando de una anemia regenerativa, porque estoy generando glóbulos rojos, inmaduros, pero los estoy generando, ¿ok? Cuando tengo una anemia no regenerativa, el porcentaje de reticulocitos va a estar por debajo de 1, ¿ok? Por debajo de 1%. Cuando tengo un porcentaje de reticulocitos por debajo del 1%, hablo de una anemia no regenerativa o central. Hay dos grandes causas del por qué puede ocurrir una anemia. Y ojo, esto no tiene que ver con las clasificaciones que ya vimos anteriormente. Esto se los digo como un tip para que puedan diagnosticar de manera mucho más sencilla el por qué está ocurriendo esta anemia. Estas causas son: 1, defecto en la producción. Hay un problema en la eritropoiesis. Y esto puede ser, por ejemplo, por insuficiencia medular, por enfermedades crónicas como los tumores, enfermedades autoinmunes, enfermedad renal crónica, ¿ok? Defectos en la célula madre o en las células progenitoras o precursoras de los eritrocitos y deficiencias de ¿qué? De hierro, de vitamina B12 o de ácido fólico, ¿ok? Entonces, estas causas me van a generar problemas o defectos en la producción de los eritrocitos. Y la segunda causa es por pérdida de eritrocitos, ¿ok? La pérdida de eritrocitos se explica o por una hemorragia o por una anemia hemolítica. Un tip que les doy es que las pérdidas de eritrocitos por lo general no presentan cambios morfológicos, ¿ok? Por lo general, cuando tengo una hemorragia, no le da tiempo al organismo de decir, voy a hacer una anemia microcítica. O sea, tendría que ser una anemia muy crónica a lo largo del tiempo para que ya podamos empezar a ver cambios morfológicos. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con anemia? La gran mayoría de síntomas se deben a la hipoxia celular. ¿Por qué? Porque obviamente no hay hemoglobina y no está llegando el oxígeno a las células. Entonces esto va a generar que el paciente esté cansado, va a estar letárgico, va a tener debilidad, va a tener astenia, intolerancia al esfuerzo, cefalea, falta de concentración, irritabilidad, ¿ok? Esas son las características a nivel síntomas. Y al examen físico, ¿cómo va a estar el paciente? Va a estar como Lord Voldemort. ¿Cómo es Lord Voldemort? Pálido. ¿Por qué? Porque va a tener palidez cutáneo mucosa. Esa es una característica de la anemia sí o sí. Y lo segundo es el llenado capilar retardado, que va a estar por encima de los 3 segundos. Bien, ¿qué laboratorios voy a pedir en una anemia? El primero y principal, una hematología. ¿Por qué? Porque necesito la hemoglobina para poder diagnosticar la anemia, porque necesito el hematocrito, que es sumamente importante, necesito el volumen corpuscular medio para saber el tamaño del eritrocito, necesito la hemoglobina corpuscular media para saber la concentración de hemoglobina que tiene ese eritrocito y necesito saber los reticulocitos para saber si esa anemia es regenerativa o no es regenerativa. También voy a necesitar un perfil férrico para poder descartar una anemia ferropénica. Y por último necesito un frotis de sangre y esto va a ayudar a ver la morfología del glóbulo rojo y también descartar, por ejemplo, anemia de células falciformes. Esta anemia, si quieren, se las explico en otro video donde nos metemos más a profundidad. Vamos a hablar rápidamente de 3 tipos de anemia. La primera, la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es la más común. Dentro de todas las anemias es la anemia más común. ¿Por qué ocurre? Por la disminución o ausencia de depósitos de hierro. El paciente no tiene hierro y si no tiene hierro no sintetiza hemoglobina. Entonces, esto va a hacer que la anemia sea microcítica e hipocrómica. ¿Por qué va a ser microcítica e hipocrómica? Porque como no hay hemoglobina, entonces el glóbulo rojo pues no se llena de hemoglobina y por ende disminuye su tamaño. Y 2, va a ser hipocrómica porque justamente como la saturación de hemoglobina del glóbulo rojo está por debajo, entonces el glóbulo rojo va a estar menos coloreado, va a ser menos rojizo, por así decirlo. ¿Ok? ¿Cómo voy a diagnosticar una anemia ferropénica? Por el nivel de ferritina. El nivel de ferritina va a estar bajo. ¿Qué es la ferritina? La ferritina es una forma que tiene el organismo de almacenar el hierro. Cuando tengo la ferritina baja, entonces significa que por alguna razón mis almacenes de hierro están bajos. No tengo hierro, no produzco hemoglobina.
Hablemos ahora de la segunda anemia más común y está muy presente en pacientes hospitalizados por otras causas, y es la anemia de procesos crónicos. Esta anemia va a estar en, por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con cáncer. ¿Por qué ocurre esta anemia? Por tres razones. Uno, hay una disminución de la respuesta del organismo a la eritropoyetina. ¿Por qué pasa esto? Como es una enfermedad crónica en la cual pasó muchísimo tiempo, la eritropoyetina estuvo estimulando y estimulando y estimulando a la médula ósea. Lo que hace la médula ósea simplemente disminuye las puertas que estimulaban el proceso de la eritropoyesis, o sea, que le hacían caso a la eritropoyetina, y entonces, por ende, al disminuir estas puertas por la gran estimulación que ya tuvo a lo largo del tiempo, hay una disminución de la respuesta del organismo a la eritropoyetina. La segunda causa, hay una disminución de la vida media del eritrocito. ¿Cuánto vive un eritrocito normalmente? 120 días. Y por último, hay trastornos del metabolismo del hierro. Ahora, característicamente esta anemia por lo general es normocítica normocrómica, ¿ok? Por último, y no por ello menos importante, vamos a tener a la anemia megaloblástica. ¿Y por qué se llama anemia megaloblástica? Porque justamente el eritrocito va a ser macrocítico, vamos a tener un eritrocito grandote, ¿ok? Esta anemia ocurre en el déficit de vitamina B12 o en el déficit de ácido fólico. ¿Por qué va a ocurrir esto? ¿Se acuerdan que les platiqué desde el principio del video que la vitamina B12 y el ácido fólico ayudaban a madurar el glóbulo rojo? Pues justamente es lo que pasa. Al no tener ni vitamina B12 ni ácido fólico, el glóbulo rojo no madura lo suficiente y por ende, al salir a la circulación sanguínea es más grande de lo que debería ser. Por acá les hice un cuadrito para que puedan diferenciar de manera súper rápida entre los tres tipos de anemia que acabamos de ver, ¿ok? Solamente le van a pedir la hematología al paciente y su perfil férrico. Bien, ¿cómo va a estar en una anemia ferropénica el volumen corpuscular medio? Disminuido, ¿ok? ¿Cómo va a estar en una anemia por procesos crónicos? Normal. ¿Y cómo va a estar en una anemia megaloblástica el volumen corpuscular medio? Aumentado. Recuerda, el volumen corpuscular medio es la característica principal de la anemia megaloblástica. Va a estar aumentado. Bien, en una anemia ferropénica, ¿cómo va a estar la ferritina? Disminuida, ¿ok? Característica principal de la anemia ferropénica. En una anemia por procesos crónicos, ¿cómo va a estar la ferritina? Va a estar aumentada, ¿ok? En una anemia megaloblástica va a estar normal. ¿Por qué? Porque el déficit no es de hierro, el déficit es de vitamina B12 o de ácido fólico. Por último, la hemoglobina corpuscular media, ¿cómo va a estar en una anemia ferropénica? Disminuida. ¿Cómo va a estar en una anemia por procesos crónicos? Normal. Y en una anemia megaloblástica, normal. Y bueno, neuronas, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Recuerda, suscríbete. Suscríbanse al canal, compartan y recuerden, déjenme por favor en los comentarios si tienen alguna duda, yo con mucho gusto se las respondo. También díganme si quieren que hable acerca de algún tema en particular. Yo preparo con mucho gusto la clase, la verdad me está gustando mucho hacer estos videos, me emociona hacer estos videos y sus comentarios me ayudan mucho. Yo sé que el video de anemias aún le falta bastante por desarrollar, pero voy a ir haciendo otros videos justo para ser un poquito más específico y ahondar un poco más en este tema. Recuerden que mi nombre es Raúl Izquierdo y nosotros nos vemos en la siguiente sinapsis.